entonces, ¿cómo podemos saber si un sistema material está formado por un único componente o más? La forma de saberlo es tratar de separar esos componentes por métodos de separación. Vamos a ver que los compuestos se pueden separar en los elementos que los constituyen por métodos químicos, mientras que las mezclas las podemos separar en las sustancias que las constituyen por métodos físicos. Hay una diferencia muy importante, dado que los métodos químicos implican transformación de la naturaleza de las sustancias, y una vez que hemos separado los elementos que conforman el compuesto, a través de unirlos no volvemos a tener el compuesto original, mientras que los métodos físicos no producen alteración en la naturaleza de las sustancias que componen la mezcla, y si volvemos a unir estos componentes obtenemos la mezcla original. Veamos entonces, para separar compuestos químicos en sus elementos originales se requieren mecanismos químicos. Algunos ejemplos de estos son la electrólisis y la descomposición térmica. La electrólisis es una reacción química a partir de la cual es posible separar los átomos de hidrógeno y oxígeno que constituyen el agua. Lo que vemos acá es una cuba electrolítica en la que tenemos agua. Lo que se hace es pasar una corriente eléctrica que nos da la energía necesaria para producir la ruptura de los enlaces hidrógeno y oxígeno, obteniendo dos átomos de hidrógeno por un lado y el átomo de oxígeno por otro. La descomposición térmica es otra forma de conseguir descomponer algunas sustancias, en este caso por calentamiento. Lo que vemos acá es un tubo de ensayo en el cual tenemos clorato de potasio. Esta es una sal. Lo que vemos es que si el clorato de potasio sólido se calienta, se descompone obteniendo oxígeno, un gas por un lado, y cloruro de potasio, un sólido por otro. También dijimos que tenemos métodos físicos. Para separar mezclas solo hace falta aplicar procedimientos físicos muchas veces mucho más sencillos. Dependiendo entonces del tipo de mezcla y del estado de las sustancias que las componen, es posible aplicar un método u otro. Por ejemplo, en el caso de las mezclas heterogéneas, las podemos separar a partir de distintos métodos, como son el tamizado o cribado, que consiste en separar sólidos de distinto tamaño. Hacemos una separación granulométrica a través de un tamiz. La separación magnética nos sirve cuando uno de los sólidos presenta la propiedad de magnetismo. Entonces se emplea para separar sólidos cuando uno de ellos es magnético y otro no. En el caso de la decantación, se emplea para separar líquidos inmiscibles, es decir, líquidos que no se mezclan. Para ello necesitamos un embudo de decantación, como el que vemos en esta imagen, donde tenemos la mezcla de líquidos. Lo que sucede es que el líquido más denso se irá hacia abajo y el menos lo hará hacia arriba. De esta forma podemos separar un líquido de otro. También tenemos el método de filtración, que nos permite separar un sólido de grano insoluble de un líquido. Para esta operación se emplea un medio poroso de filtración que nos permite pasar el líquido pero retener el sólido. Los filtros más comunes son los papeles de filtro y de fibra de vidrio. Dentro de los métodos también se encuentra la evaporación, que permite separar un sólido disuelto en un líquido a partir de aumentar la temperatura hasta que el líquido hierve y pasa al estado de vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco. O la centrifugación, que es otro método utilizado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. La operación en este caso se lleva a cabo en otro equipo llamado centrífugo. Ahora, en el caso de tener mezclas homogéneas, empleamos los siguientes métodos. La destilación simple. Este método nos permite separar mezclas de líquidos miscibles, es decir, que se mezclan, aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye una evaporación y condensación sucesivas. Vamos a ver que existen distintos tipos de destilaciones, las cuales pueden ser fraccionadas y por arrastre. Un destilador consiste entonces básicamente en un matraz, como el que vemos
en esta imagen en la cual se calienta la mezcla y un refrigerante en el que se condensa el vapor formado. Otro de los métodos es la cristalización, en la cual se separa un sólido disuelto en un líquido. Se basa entonces en la mayor volatilidad del líquido, es decir, que se va a volatilizar más fácilmente.